días, maestro y compañeros. Mi nombre es David Amado Somera Serrano y mi reportaje hablará acerca del Consejo Nacional para la Educación Superior e Investigación Científica. Espero que sea de su agrado. El Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica. El proceso de institucionalización de la investigación científico-tecnológica en nuestro país tiene como antecedente el proceso de revitalización de la cultura de la educación que en el siglo XIX los países recién independizados de la corona española en América tomaron el modelo francés que consideraba a la universidad como un conjunto de escuelas superiores encargadas de preparar a los profesionistas, demandados por la administración pública y por los sectores productivos. En la década de 1930, el país contaba con 16.7 millones de habitantes y los grandes pilares de la economía eran la minería y la agricultura, en tanto que la industria se limitaba a la fabricación de cemento, textiles, azúcar, cerveza y procesamiento de alimentos. La política progresista del gobierno revolucionario tendría continuidad en el periodo de Lázaro Cárdenas. Desde que asumió la presidencia de la República en 1934, Cárdenas puntualizó que su gobierno intervendría en la planta productiva por medio de incentivos o la creación de industrias consideradas como indispensables, un Estado industrializador, y reafirmó el papel del gobierno como árbitro para regular los conflictos en el sistema de producción. El establecimiento del Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica. Narciso Bassols actuó como asesor del presidente de la República en las negociaciones con la Universidad Autónoma de México durante los conflictos de 1935 y fue el encargado de redactar el proyecto de iniciativa de creación del Consejo. El 21 de septiembre de 1935, Bassols envió al presidente de la República el primer borrador de la iniciativa de la ley para la creación del organismo, señalando la conveniencia de que fuera el propio Lázaro Cárdenas quien diera solución al problema universitario. Este órgano, a su vez, debería encargarse no solo de la educación superior, sino también, de un modo destacado, de la investigación científica, ya que por esa vía se despojaría a la Universidad Autónoma de la bandera del servicio social. Se cuestionaron las formas tradicionales de impartir la cultura y se propuso cambiar los tipos tradicionales de las viejas carreras profesionales por una organización de los estudios derivada de un examen cuidadoso de las necesidades sociales. También se hizo énfasis en la escuela como formadora de una conciencia de clase que llevara a los estudiantes a promover la implantación de un régimen social basado en la distribución justa del trabajo y de la riqueza. El 30 de octubre de 1935 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio origen al Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica. De acuerdo con el documento, el Consejo sería un órgano de consulta necesaria del gobierno federal en lo concerniente a las materias de su denominación. El Consejo elaboraría los proyectos de planes de estudios, programas, reglamentos y en general de las normas y disposiciones necesarias para regular el trabajo de los establecimientos de educación superior en el país. El Consejo también se encargaría de elaborar anualmente los proyectos de presupuestos de egresos correspondientes a los planteles establecimientos que tuvieran bajo su supervisión. La creación del Consejo fue inmediatamente impugnada por algunos sectores que consideraron que, de acuerdo con sus contribuciones,
el organismo podría constituir una dictadura de educación. También se criticó la orientación ideológica de sus miembros. El Consejo y sus conflictos con la Universidad Autónoma de México. Desde el momento de su establecimiento, el funcionamiento del Consejo resultó incompatible con la labor realizada por la Universidad Autónoma de México en el campo de la organización y planeación de la educación superior en el país. En los hechos, las diferencias derivaron en una lucha abierta por el control de la educación superior y por la extensión de la influencia de ambas instituciones sobre los planteles de tipo universitario que funcionaban en el país. Las relaciones entre el Consejo y la Universidad Autónoma de México tuvieron uno de sus momentos más difíciles en 1937. Diferentes sectores universitarios y algunos periódicos de la capital acusaron al Consejo de realizar una campaña en contra de la Casa de Estudios y de intervenir en su vida interna. En agosto de 1937, el rector Luis Chico Guerne responsabilizó a las Juventudes Socialistas Unificadas de México de una serie de desórdenes ocurridas en la universidad. Este señalamiento involucró a algunos miembros del Consejo Nacional, debido a las ligas que se les atribuían con las Juventudes Socialistas. En respuesta, la directiva del Consejo negó que alguno de sus miembros hubiera intervenido en la universidad, señalando que la ley constitutiva del Consejo indicaba que el organismo no tenía ninguna jurisdicción en planteles de carácter privado, como era el caso de esta institución. Finalmente, la directiva del Consejo emitió una declaración en la que rechazaba categóricamente los cargos que se hacían a algunos de sus integrantes y los consideraba como una maniobra para enmascarar las dificultades internas de la universidad. Al año siguiente, se suscitó un nuevo enfrentamiento entre las autoridades del Consejo y las de la Universidad Autónoma de México. Estas últimas responsabilizaron a miembros del Consejo de estar detrás de la toma de algunos edificios universitarios ocurrido a la madrugada del 16 de mayo. La ocupación de los edificios derivó en incidentes violentos y la muerte del estudiante Homero González y González. Como resultado de los acontecimientos de mayo de 1938, en la Universidad Autónoma de México, la Confederación Nacional de Estudiantes y las organizaciones estudiantiles que la integraban pidieron al presidente de la República la destitución de los miembros del Consejo. Otro motivo de enfrentamiento entre las autoridades del Consejo y de la Universidad Autónoma de México fue el Congreso de Preparatorias convocado por esta última para realizarse en octubre de 1938. Dentro del Consejo se habían planteado la posibilidad de convocar a un Congreso de Universidades y Escuelas Superiores Oficiales a inicios de 1939, como parte de las labores tendientes a lograr la unificación de las orientaciones, métodos, planes y programas de estudios en los planteles superiores sostenidos por el gobierno federal y por los estados. La supresión del Consejo. En diciembre de 1938, el consejero Jesús Díaz Barriga señaló que para que pudieran realizarse plenamente las funciones del Consejo, había que promover los siguientes obstáculos: la falta de contacto directo con la Presidencia de la República para impedir la orientación y la aprobación de las decisiones del Consejo, la falta de facultades ejecutivas y administrativas para llevar a la práctica las decisiones aprobadas por el Consejo, la poca colaboración y en ocasiones aversión de parte de las autoridades o funcionarios federales o de los estados, las intensas y calumniosas campañas de la prensa reaccionaria y la Universidad Autónoma de México desatadas contra el Consejo, cuyos efectos habían llegado hasta algunos sectores oficiales, y la falta de medios publicitarios de defensa contra la campaña citada. Entre las causas de la supresión del Consejo pueden señalarse las limitaciones que la legislación impuso a su funcionamiento. Tanto la ley constitutiva del Consejo como la organización y funcionamiento de la SEP fueron un freno para la aplicación y realización de los acuerdos tomados y los proyectos aprobados por la directiva del primero.
los problemas de carácter político e ideológico que enfrentaron los miembros del Consejo con las autoridades educativas estatales y federales y con las autoridades de la Universidad Autónoma de México también representaron obstáculos para la realización de sus funciones. A manera de resumen, el Consejo cumplió con el papel preponderante en la configuración de la política de la educación superior del régimen cardenista. A pesar de las constantes críticas a su funcionamiento y la percepción de que carecía de objetivos y tareas definidas, el Consejo cubrió un vacío derivado del distanciamiento entre la Universidad Autónoma de México y el Gobierno de la República, y la carencia dentro de la SEP de un organismo especializado oficial encargado de supervisar y organizar la educación superior y la investigación científica. Si bien es cierto que el Consejo no cumplió con las expectativas generadas con su establecimiento y desempeñó sus funciones de manera limitada, la acción individual y coordinada de sus miembros tuvo repercusiones inmediatas en la organización de instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, la Casa España, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Michoacana, entre otras. Esta circunstancia fue una de las razones de la desaparición del Consejo, puesto que su existencia y acciones estuvieron justificadas a partir de la vigencia del régimen cardenista, el acceso a la presidencia de la República de Manuel Ávila Camacho en 1940 y los cambios en la orientación de la política educativa oficial cancelaron las posibilidades de permanencia de un organismo que tuvo por objeto solucionar problemas surgidos de una circunstancia particular, el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas y la reforma del artículo 3 constitucional que dio sustento a la educación socialista. Bueno, compañeros, eso es todo de mi parte. Espero que este video haya sido de su agrado. Y pues, ¡mamá, estoy en la tele!